Hola, excelente día para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada semana los saluda una vez más Raúl Ruiz Temis en un nuevo video del Heraldo Psicoanalítico. Esta semana quiero compartir con ustedes el tema de el complejo de la langosta o la perspectiva psicoanalítica que tiene François Dolto respecto de la adolescencia. Este tema proviene de uno de los últimos libros de Dolto que escribe en coautoría con su hija Catherine Dolto Tolich. Ambas habían estado en una serie de conversaciones, no solamente profesionales, no solamente teóricas, sino también sensibles, familiares, que emanaban de la relación madre-hija que habían sostenido, sobre todo cuando Catherine era adolescente. Acompañada de una amiga, parece ser que vivieron muchos elementos importantes en la biografía de cada una, que Dolto pudo acompañar no solo como madre, sino también como analista, en el sentido más laxo, si lo pudiéramos decir así, no como Freud y Ana, por ejemplo, que era una relación clínica. Y ahí también había una vinculación padre-analista, pero de este lado había más una cuestión sensible, una cuestión afectiva, o al menos así es como lo deja entrever el texto. El libro del complejo de la langosta es uno de esos tantos textos perdidos de Dolto que ya no se editan, al menos no recientemente, y que no están dirigidos necesariamente a una población profesional. Si ustedes están un poquito más o menos familiarizados, familiarizadas con la obra de Dolto, saben que hay varios textos que van específicamente dirigidos hacia madres, padres de familia, y este en particular se dirige hacia los adolescentes. De hecho, en la estructura interna del libro, encontramos que al final de cada uno de los capítulos, Dolto y Dolto Tolich hacen uso de algunas viñetitas que retomaron de adolescentes franceses que pudieron compartir también su experiencia. Evidentemente hay muchas salvedades que hacer al texto. Está desactualizado porque hablamos que su publicación, al menos en español, se hizo hace casi 40 años y en estas 4 décadas son innegables los muchos cambios que han existido en las sociedades. A esto le sumamos que, por supuesto, el contexto de las y los adolescentes en Francia de la década de los 80, cuando se escribe y publica el libro en su idioma original, no es la misma que la vivencia de las y los adolescentes en el siglo XXI, en pleno 2025, y por supuesto en México, en Colombia, en Argentina, en España o en cualquier otra latitud. Sin embargo, creo que algo de lo rico, algo de lo interesante de esta propuesta de Dolto es que hace asequible en un idioma, en un lenguaje, en una jerga tan popular, esos basamentos que sí encontramos en su literatura especializada. El psicoanálisis y pediatría, el caso Dominic, los seminarios de psicoanálisis con niños que están editados por la editorial Siglo XXI y que son 3 tomos, entre otros tantos libros de Dolto. Entonces, ese creo que es el mayor acierto. Claro que iremos compartiendo algunos peros, porque hay críticas que se le han hecho a la autora
me parecen que son muy atinadas, muy acertadas y que podremos ir comentando conforme progrese este video, ¿vale? Entonces, como cada semana, ustedes tienen la invitación de compartir sus impresiones, comentarios, sugerencias, ilustraciones, pensamientos, imágenes que de pronto crucen su mente conforme lo vayan escuchando. Dolto dice que la adolescencia es un segundo nacimiento. Hace este planteamiento no de manera ingenua, porque Dolto era médica. Y entonces dice que el primer nacimiento, el que permite el advenimiento del niño neonatal, es importante porque hay un cambio de ambiente. Este sujeto que se venía conformando al interior del cuerpo de la madre, alimentándose a través de la placenta y comunicándose con ella, sobre todo a partir de los medios fisiológicos provistos mediante el cordón umbilical, tienen una metáfora, tienen un símil en la adolescencia. ¿Por qué? Porque hay que cortar, hay que salir, hay que ser eyectado de lo conocido, que es el grupo familiar. En otras palabras, hay que empezar a circular socialmente. Y por lo tanto, ese caparazón, esa protección, esa membrana protectora de lo familiar, hay que irla retirando de a poco. Por consecuencia, es como se va percatando el adolescente que se le está quitando la infancia y entonces Dolto propone que hay que ir haciendo desaparecer al niño o la niña, según corresponda, que habitaba en nosotros. No sé si ustedes se han percatado que los franceses distan de las propuestas inglesas primordialmente respecto de este tipo de noción. Vámonos a lo más basamental. Klein, Bion, Winnicott pensaban mucho en esta tendencia integradora, este reconocimiento de los aspectos buenos y malos, nutricios y privadores, frustrantes y gratificadores, en respecto del mismo objeto o de la misma persona. Los franceses tienden más a una noción de aniquilación, de destrucción, de desaparición de las imágenes o de las imagos o de las reviviscencias que tengan que ver con lo infantil. Por ejemplo, Serge Leclerc es otro autor francés, contemporáneo de Dolto y de Lacan, por supuesto, que también propone esa noción, ¿no? Asesinar al niño interior. Y no es porque tengamos todos y todas un pequeñito que vive en nuestros adentros, no, al menos no en como lo plantean, por ejemplo, algunas propuestas de la psicología popular. Definitivamente no apunta hacia ese lado. Tiene que ver con que hay representaciones de nuestro sí mismo, de nuestro yo, de nuestro self, como lo puedan representar mejor, que definitivamente tienen que ir mutando, como lo va a plantear más adelante Dolto, para que se puedan ir adaptando a las nuevas exigencias, los nuevos cambios, las nuevas rutinas que va a enfrentar el sujeto. Para que eso suceda, entonces hay que hacerla desaparecer, hay que asesinarla, hay que aniquilarla para que advenga una nueva representación del yo, del self, del sujeto mismo. ¿Vale? Entonces, Dolto va también por esa línea. Y esto definitivamente entonces va haciendo que aparezcan sentimientos, afectos, vivencias que dan la impresión de morir momentáneamente. Si ustedes recuerdan quizás su pasaje de la infancia a la adolescencia o la vivencia de la adolescencia como periodo amplio, recordarán o si tienen adolescentes cercanos, ya sea porque sean docentes en su familia, con sus sobrinos, sus hijos, sus nietos, hay momentos en los que
están en una evidente postración. Y esto pues va relacionado con esa vivencia de tener la impresión de morir de la que habla Dolto. ¿Por qué? Porque lo conocido deja de ser familiar y entonces ya nada es como antes, pero esto nuevo se empieza a volver indefinible. Y al no poderlo definir, hay que ir construyendo, hay que ir nombrando y entonces hay que ir adoptando este mundo de culturalización, ¿no? Esto que se provee como nuevo, como inédito, como novedoso. Entonces, vamos encontrando que se vuelven cada vez más imperativas las tendencias hacia el control, pero también hacia la libertad. La adolescencia es un tironeo entre mantener todo controlado y que nada se mantenga estático. Por lo tanto, se vuelve un tanto difícil encontrar ese equilibrio entre quiero, deseo, anhelo ser libre, pero también quiero, anhelo, deseo, busco tener todo bajo control. Y esto, tanto para los padres como para los hijos o hijas, se vuelve diferente según correspondan las circunstancias de cada cual. No es lo mismo una adolescente que vive en el centro del país, en una zona urbanizada, con padres que de alguna manera tienen un poder adquisitivo, ya no digamos muy alto, medio, que trabajan, que tienen cierta posibilidad de adquirir a ciertos servicios privados, contrastado con un adolescente de una zona rural en las periferias del país, con padres, madres que quizá tienen jornadas laborales mucho más extensivas, pero un poder adquisitivo mucho menor por la brecha de desigualdad social y entonces la vivencia es completamente distinta. La necesidad de uno o una como adolescente en su contexto será completamente diferente al de otro u otra en uno distinto. Incluso en el mismo escenario, la vivencia de lo familiar va a ser siempre cualitativamente distinto y aun cuando haya situaciones que en lo emergente sean similares, definitivamente en lo subjetivo tendrán sus especificidades para que nosotros podamos atender su particularidad. Entonces, hay que tener en cuenta que no todas y todos van a atravesar por los mismos hitos, por las mismas crisis de desarrollo, y no porque tengan que, sino porque a lo mejor lo hacen en momentos desfasados o porque sus redes de apoyo son distintas. Y un poco Dolto trata de hacer conciencia de ello a los adolescentes, tanto tus papás, ya sea trabajen en lo que trabajen, hagan lo que hagan, sean como sean, así como tú, van a tener que ir dosificando este control y esta libertad de manera distinta para ti como para las y los otros que estén a tu alrededor, ¿no? Recordemos que el libro está dirigido a esta población adolescente. Entonces, en estas circunstancias, bajo estos tenores, el interés del ambiente familiar porque el adolescente crezca, se desarrolle, aniquile estas representaciones infantiles para que advengan nuevas representaciones mucho mejor logradas, puede tener sus vicisitudes, tiene sus vaivenes. Y entonces, o bien la familia retiene a estos adolescentes en los momentos infantiles, intentando aniñarlos para que no crezcan, no se vayan, no siga pasando el tiempo, no se evidencie la inagotable vida de la cronometría, de la cronología, del ciclo familiar, o bien pueden empujarlos con demasiada rapidez para que se conviertan en adultos, porque así lo exige, lo demanda, lo solicita su contexto, sus necesidades o sus propias problemáticas de índole interno, ¿no? De índole familiar grupal. Cualquiera que fuese
el escenario, en cualquiera de estos sentidos, el adolescente se va a encontrar acorralado por esa tensión y definitivamente esto actúa a ultranza de la necesidad sentida de haber querido ser sostenido por ese grupo familiar. Más allá de que me exijan crecer o no crecer, estudiar o no estudiar, trabajar o no trabajar, Dolto dice, en la experiencia que tengo, lo que el adolescente buscaba era ser sostenido. Más allá de ser retenido o empujado, buscaba ser acompañado. Y entonces nos va diciendo la autora que en este periodo, uno, adolescente, siente que es vital en algún momento abandonar a los padres. No sé si ustedes recuerdan de su propia experiencia o con los adolescentes que tengan en contacto, que hay momentos en los que el repliegue con lo familiar es muy alto, es muy evidente y no solamente con la familia nuclear, sino también incluso con la extensiva, los primos, los tíos, los abuelos, etcétera. Pero llega un momento donde todo ese repliegue, esa sobreinvolucración con el grupo familiar, empieza a verse mermada, empieza a verse reducida para dar paso al repliegue, a la interacción, a la socialización con otros grupos de interés. Y entonces, ante esta necesidad, va surgiendo también la impronta de ir abandonando cierto tipo de relaciones que se mantenían con estos grupos familiares. ¿Qué es lo que de toda la vida, bueno, no sé si de toda la vida, al menos desde que se estudia psicoanalíticamente, conocemos como procesos exogámicos? El o la sujeto tiene que irse desprendiendo de su grupo familiar para ir encontrando nuevos objetos de amor, nuevos intereses, nuevos escenarios de desarrollo y entonces apuntalarse al crecimiento. Dice Dolto, al menos así lo dirige a los adolescentes a los que les escribe, uno quiere ir hacia una vida diferente. Mirando vivir a nuestros padres, creemos a veces ver nuestro propio futuro y eso da miedo. ¿Por qué? Porque quizá en la infancia, cuando teníamos 4, 5, 6 años, papá, mamá eran todopoderosos, los adorábamos, los veíamos como inalcanzables incluso, omnipotentes, eran el cobijo, la protección, el ideal. Y eso, por supuesto, también causa un efecto en los padres y madres que pudieran haber sido receptivos de todo ese embeleso infantil. Pero en la adolescencia ya empieza el sujeto adolescente a ser mucho más consciente, mucho más partícipe incluso de la cotidianidad, de la vida familiar y de su relación con los padres. Y entonces llega un momento donde yo no me quiero dedicar a esto que tú te dedicas. Yo no quiero quizá quedarme en este tipo de trabajos o en este tipo de actividades. Yo no quiero tener la cantidad de hijos que tuviste tú con mi papá, mi mamá, yo no quiero, y entonces a partir de esta diferenciación deseante, empieza a modificarse la relación entre padres, madres, hijos e hijas. Y eso, por supuesto, va dando miedo. ¿Por qué? Porque otra vez es ir abandonando lo ya conocido, que de pronto pudo haber sido instaurado como un proyecto, como un ideal, e irlo sustituyendo o replanteando por otros proyectos, por otros objetos, por otros ideales. Entonces, si a esto le sumamos, eso no lo dice Dolto, pero lo podemos agregar. Si a esto le sumamos que el miedo que vive el adolescente por diferenciarse y separarse de sus padres, más el miedo de padres y madres de que su adolescente se separe de ellos y también por consecuencia se replanteen un nuevo proyecto, un nuevo ideal, un nuevo objeto para su vida, pues definitivamente es una etapa de transición que se vuelve compleja. Por ejemplo,
Pienso al menos en una media, por decir datos, que los hijos los tienen las personas a los 30 años promedio. O vamos a bajarle 25. Cuando el padre madre que tuvo a su hijo o hija a los 25 años tenga 40 es porque este producto del encuentro sexual, del proyecto familiar, ya tiene 15, ya está atravesando sí o sí el periodo adolescente. Por etapa de desarrollo se dice que actualmente está entre los 12 y los 20 años. Dolto lo planteaba todavía entre los 13 y los 17, entonces fíjense cómo ya la brecha es 4 años más, uno menos y tres posteriores. Y en consecuencia, hay momentos del desarrollo de la madre y el padre a los 40 años que también están por transitar a una nueva etapa, como hay crisis, problemáticas, miedos en el desarrollo de las y los adolescentes que están transitando de la infancia hacia la adultez. Y entonces, si unimos ambos factores, definitivamente tenemos un grupo familiar que puede estar en constante crisis potencial, no obligatoria ni necesariamente. Recuerden que no todas y todos los grupos familiares y las personas que los conforman van a formar parte de la misma crisis o de la misma teoría que trata de explicar lo que se supone que sucede. ¿Sale? Entonces, bueno, volviendo al tema, ahí donde se van movilizando los deseos de diferenciación, para ir construyendo un futuro propio, pueden ir haciéndose diferenciales entre el deseo particular y el deseo familiar. Ejemplo básico, las carreras. Toda la familia viene de médicos, de doctores, de carpinteros, de panaderos. ¿Tú sabes que yo no me quiero dedicar a eso? Yo me quiero dedicar a la fotografía, quiero ser actor, quiero ser actriz, quiero ser enfermera, quiero ser enfermero, quiero ser psicólogo, psicóloga. Y definitivamente eso va haciendo que se modifique tanto el plan de lo familiar como el ideal de lo individual. ¿Vale? Mutaciones. ¿Por qué le dice entonces Dolto al proceso de la adolescencia o a la etapa de la transición adolescente el complejo de la langosta? Más allá de profundizar en si es un complejo como lo piensa Freud, como lo piensa Lacan, Dolto se va a lo más banal. Ella dice, lo voy a nombrar así porque está de moda hablar de complejos. Y entonces, más allá de ir a un conflicto estructural o a una cuestión inconsciente, es complejo porque es difícil. Así tal cual lo plantea Adulto y su hija Catherine. Ahora, las langostas, y es el animal que les llama mucho la atención para poder hacer el símil, perdón, con la adolescencia, dicen, cuando cambian de caparazón, primero pierden el viejo y quedan sin defensas por un tiempo, hasta que llegan a fabricar uno nuevo. En ese entretiempo, las langostas se hallan en peligro. El caparazón viejo, pues es todo lo familiar, todo lo infantil, todo lo pretérito que deja de ser útil y que tiene que ser abandonado para llegar a captar lo nuevo, benéfico para la adaptación, para la socialización, para la vinculación, para el desarrollo de la sexualidad, para el advenimiento y fortalecimiento de la personalidad. Entonces, es cierto que así como las langostas quedan indefensas cuando pierden su viejo caparazón, también es cierto que el que van desarrollando se espera venga más nutrido, sea más benéfico para su ecosistema en el que se desarrollan
Y es entonces, como dice Dolto, la adolescencia es sin duda alguna el drama de la langosta. ¿Por qué? Porque el peligro que asedia a la langosta no solamente es dentro del mar, también fuera del mar. Dolto dice, así como hay animales marinos que se alimentan de la langosta, hay aves rapaces que también pueden ser sus depredadores y además hay humanos, ¿no? Entonces, siempre hay algo que a la langosta la asedia, igual que el adolescente. Están sus contemporáneos, sus pares, sus iguales, sus cercanos, que tienen a lo mejor un transitar sobre la adolescencia distinto que puede resultar amenazante porque a ella sí le sale y a mí no, porque él se desarrolló antes que yo, porque ella sí tiene mayor crecimiento de vello facial, extremidades, caderas, busto, trasero, piernas, bíceps, músculo, o lo que el adolescente esté contrastando consigo mismo o misma y yo no. ¿No? Entonces, ahí, en ese visualizar a las y los otros respecto a mí, aparece una amenaza. Otra amenaza provista por el mundo adulto de fulanito, sutanita ya está haciendo y tú a qué horas. O ellos ya están eligiendo carrera. ¿Tú qué vas a estudiar? Ahí es donde están las amenazas que decíamos, más allá o de retener o de empujar, lo que los adolescentes desde la experiencia de adulto buscaban era ser sostenidos, no presionados y no eyectados, acompañados. Y también están los peligros de el mundo exterior, ¿no? Las vulnerabilidades a las que se enfrentan las y los adolescentes por su etapa de desarrollo. Cuestiones actualmente ya mucho más evidenciadas sobre consumo de sustancias ilícitas, el consumo de contenidos en redes sociales que puedan ser potencialmente peligrosos, que los induzcan a la práctica de acciones que pueden ser incluso en contra de el tejido social. Entonces, en ese tránsito del cambio de caparazón de lo infantil a lo adulto, en este drama de la langosta, el adolescente se encuentra expuesto y por lo tanto se encuentra en peligro. ¿Qué es lo que buscan? Así como las langostas, agruparse, porque al menos en grupo el peligro tiende a minorarse. Lo vamos a ver un poco más adelante. Nos dice Dolto entonces, siguiendo con estas reflexiones, la adolescencia se vuelve un movimiento de fuerza, de promesas de vida, de expansión. Uno va teniendo cada vez más la necesidad de salir. Sí, puede ser a lo mejor las primeras veces complicado, pero conforme se va habituando el adolescente o la adolescente a su nuevo medio, entonces se va adoptando a él, ¿no? No solo adaptando, sino también lo va aprendiendo, lo va haciendo propio. Piensen también en ejemplos de la vida cotidiana, que en la primaria todavía papá, mamá o algún otro familiar llevaban al niño o la niña a la escuela y regresaban más tarde por él o por ella. Pero para la secundaria, pues mi amor, mi vida, mi cielo, aquí hay 20, 25, 50 pesos y de esto guarda para que vayas y vengas en el transporte público o en la prepa, ¿sabes qué? Pues ya no te puedo poner lunch porque tengo más trabajo, ya no dispongo del mismo tiempo que antes. Aquí tienes otro tanto para que lo compres en el caso de que existan las posibilidades de hacerlo. Y entonces todos esos cambios en la rutina, en lo cotidiano, van haciendo cada vez más imperativa la necesidad de salir de la zona de confort, de la zona de lo familiar, de lo ya conocido.
Y entonces, Dolto dice para todos y todas los adolescentes, no hay ninguno, ninguna de ustedes que atraviese esta etapa sin problemas o sin sufrimientos. Probablemente este sea el periodo más doloroso de la vida. ¿Por qué? Porque es el primer periodo donde los cambios son más visibles y empiezan a verse que las sustituciones son menos frecuentes. Por ejemplo, cuando uno es niño o niña y pierde algo, ejemplo, los dientes. Generalmente se va uno dando cuenta que la siguiente pieza dental viene enseguida. O si pierde el muñeco, la muñeca, es sustituido con una relativa prontitud por uno nuevo provisto por un adulto, por un ser querido. O el pasaje de el biberón a los vasitos entrenadores es un objeto sustituido por otro casi con inmediatez. Pero a partir de la adolescencia, cada vez que hay una pérdida, un cambio, una modificación de los objetos, de los proyectos, de las rutinas, se va evidenciando lo imperativo de trabajar por eso nuevo y no necesariamente en el ámbito laboral, trabajar en el ámbito del esfuerzo. Entonces, es una etapa que para adulto se vuelve altamente dolorosa, que podríamos relacionarlo con estos elementos. La trampa es que uno desea huir de todo lo que le empieza a resultar difícil. Y hay dos intentos, o bien huir para afuera y entonces el adolescente se arroja a sí mismo a aventuras dudosas o peligrosas que pueden no solamente ser perjudiciales para él, sino también para quienes le rodean, o bien puede intentar huir al interior de sí mismo. Y entonces se protege bajo un falso caparazón. Y es donde pueden aparecer estas vivencias, conductas, afectos ligados a la bulia, la apatía, la anedonia. No se quiere hacer, no se quiere sentir, no se quiere pensar. ¿Por qué? Porque definitivamente volvemos, hay una tendencia a los procesos de postración, esa vivencia del sentirse morir, aunque no esté muriendo, pero al final hay algo de sí que se está dejando. Hay un caparazón que se está perdiendo mientras se está esperando el advenimiento o la fabricación de uno nuevo. Y empiezan entonces estas sensaciones, estas vivencias de me siento lindo, me siento feo, me siento guapa, poco atractiva, cómo me veo. Fíjense lo importante de la frase. Ya no es cómo me ven, cómo me veo yo. Que si se dan cuenta es una pregunta que incluso muchos adultos, adultas, nos seguimos haciendo. ¿Cómo me veo? En el tránsito de la reflexión, podríamos decir que en la infancia se espera que se respondan a la pregunta del cómo me ven. En la adolescencia y quizá los primeros años de la adultez temprana es cómo me veo. Y en momentos posteriores donde quizá ya hay más trabajo de lo laboral, ahora sí, hay más implicaciones en contextos específicos del desarrollo profesional, etcétera. Es un qué mensaje transmito a partir del cómo me veo y del cómo me ven. Podríamos pensarlo que en esta etapa adolescente, el cómo me veo es precisamente una de las preguntas avasalladoras que exacerban esas amenazas provistas por el sí mismo. Y al igual que las langostas, cuando van perdiendo su caparazón, uno va dándose cuenta durante la adolescencia que su apariencia está cambiando.
porque de repente el acné, de repente el cabello, de repente las extremidades, de repente el torso, de repente cualquier elemento que ya no sea similar a aquello que de alguna manera me reflejaba mi imagen infantil, es una evidenciación de que en lo aparente ya no soy el mismo o la misma. Si ustedes se acuerdan de esta película de Intensamente 2, Riley en una de las escenas sale justamente con su playera o su suéter de la primera película que le queda cortito. Ahí se evidencia que ya en la apariencia no es la misma. Y entonces viene todo un drama del cambio, el drama de la langosta. El sujeto, cuando está en periodo infantil, pues se encontraba muy lindo, muy a gusto, muy cómodo, muy apapachado, muy querido, con su caparazón que conocía. El niño, la niña, ruborizado, ruborizada, con caireles, chinito, lacio, de ojos vivaces, saltones, con la voz aguda, tiernos, pero en la adolescencia, cuando la voz cambia, cuando la mirada cambia, cuando el transitar, el caminar, la movilidad cambia, y entonces en la apariencia ya soy otro u otra, es donde aparecen las preguntas. ¿Soy lindo? ¿Soy feo? ¿Cómo me ven? Y esto también en femenino, ¿no? Soy linda, soy fea, resulto atractivo, atractiva o no. Y es ahí donde empiezan los movimientos de otra vez, adaptar y adoptar. Dice Dolto, otra metáfora. Uno se siente como en un departamento en construcción donde no hay rinconcito tranquilo para descansar porque está en plena mutación, tanto interior como exterior. O sea, se están redistribuyendo paredes y muebles y luces y todo, pero también fachada y pintura y mampostería. O sea, básicamente es un desmantelamiento. Y definitivamente entonces empiezan a ser cada vez más importantes esos ecos, esos reflejos que recibimos de los otros y las otras respecto al cómo me ven. Va a decir Dolto en este sentido, por supuesto, que durante la adolescencia está el niño ahora adolescente o la niña ahora adolescente completamente prendido o prendida al espejo. ¿Esto qué quiere decir? Que también hay dos vías. El espejo, el cristal, le refleja una imagen inerte de sí mismo, pero hay otro reflejo, otro espejo, que es la mirada de los otros, que el adolescente va a intentar leer a partir de ese contacto con los demás. Y entonces, oye, qué bien se te ve esa sudadera, ese pantalón, ese tipo de peinado, ese tipo de accesorios. ¿Por qué no te pones? ¿Por qué no usas? ¿Por qué no compras? Y entonces empiezan a hacer esas miradas que devuelven algo significativo para la experiencia adolescente. Acecha entonces el surgimiento de uno mismo conforme a una imagen ideal, pero el espejo no nos muestra nunca lo que los demás ven cuando nos miran. Esta frase está bien interesante porque evidentemente ahorita yo grabando en cámara frontal puedo ver una imagen reflejada de mí que no es la imagen que ustedes van a ver una vez que reproduzcan este video. ¿Por qué? Porque la vista cambia. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, ahorita puedo yo señalizar hacia la derecha, pero al momento de cambiar el espejeo se va a ver como si apuntara hacia la izquierda.
porque definitivamente yo no puedo ver en el espejo, o en este caso el reflejo de la cámara, cómo se me ve, ejemplo, el peinado por detrás, pero los otros sí lo pueden ver. O cómo se me ve la chamarra, el pantalón en las partes traseras, pero los otros sí lo ven. Y lo chulean o lo detrimentan o se ríen o lo vanaglorian. Y entonces es a eso a lo que se refiere Dolto. Por mucho que él o la adolescente intenten mirarse en el cristal, el reflejo que les retorna es inerte. Los demás mirarán algo diferente cuando le vean. Y entonces eso será lo que continuamente intentará hacer el adolescente en su contacto con los demás. Claro que Dolto no se enfrentó a las selfies, por ejemplo, o a las redes sociales tipo TikTok, que ya puedes programar y entonces hay una cámara, una vista previa que te puede tomar de espalda, que puede generar transiciones, que puede colocarte efectos, que te puede poner un filtro, pero en esencia sigue siendo lo mismo, una imagen inerte, porque no será igual a lo que verán los demás cuando establezcamos contacto con ellos o ellas. La imagen que proyectamos, que colocamos en las redes sociales, es también una fachada inerte. No es lo que nos devuelve la mirada del otro cuando lo contactamos. Continúa adulto. A veces uno ni siquiera sabe quién es, ni lo que quiere mostrar a los demás. Nos sentimos entonces en dificultades con nuestro propio ser, es decir, lo que uno es y con su semejante, es decir, lo que uno quiere mostrar de sí. Piensen, por ejemplo, en estos capítulos de los programas mexicanos que aparecen en la televisión pública que intentan, y en mi particular opinión no lo logran muy bien, retratar la vivencia adolescente. Y entonces, que si la selfie, que si el video, que si el clip, todo filtrado, todo maquillado, todo distorsionado. Ese no es el ser, ese es el semejante, es la aspiración ideal que potencialmente se espera también ir abandonando. Es el caparazón provisorio que de alguna manera ayuda a transitar del viejo caparazón infantil al nuevo caparazón adoptado y adaptado a las exigencias del nuevo mundo en devenir. En la adolescencia, uno se va construyendo una imagen ideal de sí mismo. Basada en los criterios, ella ocupa el término de la pandilla. Actualmente las nociones de la pandilla ya no se ocupan. Quizá fueron muy propias, no necesariamente de México, sino más bien de los momentos epocales de los 50, los 60, los 70 y la podemos ver en diferentes películas, tanto nacionales como internacionales. Pero vamos a usar un constructo más genérico, en los criterios del grupo de pertenencia, de adherencia volitiva. Y entonces es que esta imagen ideal se construye con base en las modas, los valores y la moral de esos grupos de interés. Hace no mucho tiempo, 17, 20 años, en México, y hablo de México como contexto en el que considero estamos insertos la gran mayoría, había una diferencia muy marcada entre grupos de adolescentes, adultos jóvenes, denominados punks, darketos, reggaetoneros, etcétera. Incluso en la Ciudad de México se dio el icónico enfrentamientos entre pandillas, entre bandas, entre grupos de interés específicos.
Y cada uno de los integrantes de cada uno de estos grupos tenía sus modas, sus valores y su moral. Entre sí se reflejaban aquello que no era inerte, sino la imagen viva de su ideal. Pero con el otro distinto, tanto del grupo como del individual, se empezaban a evidenciar las diferencias. Y entonces, nos dice Dolto, uno, adolescente, varón o mujer, se siente bello o feo en la medida en que se aproxima o no a esa imagen ideal de sí. También Dolto se enfrentaba a su época con los requisitos que demandaba, pero también con las posibilidades que le brindaba. Hoy, por ejemplo, tenemos el advenimiento de toda una amplia gama de identidades sexogenéricas que no necesariamente tienen que ajustarse al canonismo binarista para poder cumplir con su proyecto o con su ideal. Definitivamente, nosotros, nosotras, si estamos interesados en el psicoanálisis para desarrollarlo en esta plenitud del siglo XXI, tenemos que irnos adoptando y adaptando los progresos de nuestras vivencias culturales y no quedarnos también postrados con el anhelar o el adorar las tendencias de lo que fue quizá nuestra juventud, de lo que fue quizá la juventud o la adolescencia de las generaciones anticipadas. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos también puntos de discusión que quizá ya no encontramos en Dulto, pero que sí podemos ir reflexionando por nuestra cuenta. Ahora, la autora va evidenciando que el adolescente se va sintiendo a veces bien al abrigo de esta moda que adopta y del grupo al que pertenece. ¿Por qué? Porque como no se gusta en esa imagen inerte que le da el cristal espejo, hace un intento por gustarse en la mirada de los demás. Y entonces va haciendo un símil, va haciendo una identidad de grupo que sirve para ir también asentando algunas particularidades de su identidad individual. Esta tendencia de, de muchas madres o muchos padres por impedir el contacto de su hija o hijo adolescente con grupos de su interés que le van a proveer de modas, de valores, de identidad distinta a la que se pretendía desde el interior de la familia, puede ser más un hierro que un acierto. Ojo, no se entienda como avivar la permisividad de que haga lo que se le antoje. Definitivamente no. Ya lo mencionamos. No se trata ni de aventarlo y expulsarlo y a ver qué haces, ni de retenerlo y meterlo en una jaula y de aquí no sales, sino de acompañarlo, de sostener el transitar y entonces ir haciendo el planteamiento de lo potencialmente benéfico, de lo potencialmente peligroso, de lo potencialmente dañino, permitiendo sí la exploración de los nuevos elementos que van a estar a su alrededor, pero también ir más o menos previendo que puede ser potencialmente un acto dañino. Ojo, no se trata de imponer el saber adulto sobre el saber del adolescente. Se trata de acompañar. Dice Dolto, para seguir una moda, se llega a veces a enmascarar cosas bellas y a mostrar lo peor que tenemos. También es cierto que de pronto con esta exacerbación de la identidad grupal, la identidad individual se ve
menoscabada, aminorada, detrimentada, y entonces hay un eco, una replicación, una repetición, vamos a ponerlo así, de palabras o de ideas que no son propias, ¿no? Sino que son del grupo. Esto debemos de tomarlo en su justa medida porque esperamos a que, como todo en la adolescencia, sea transitorio. Recordemos que incluso en psicología las teorías del desarrollo ven como una limitante o un impedimento hacer valoraciones clínicas diagnósticas lo suficientemente aguerridas, porque todavía en la adolescencia hay muchos cambios que pueden devenir y no es sino hasta las etapas más adultas en las que se puede ya hacer el afianzamiento de una impresión diagnóstica cuando hay algún problema de significación clínica. En psicoanálisis también muchos y muchas autoras han intentado hacer esta enunciación y de pronto, entre que lo logran y no, se ha difuminado en nuestro gremio, al grado tal de que lamentablemente he escuchado psicoanalistas que piensan la adolescencia como la etapa de la psicopatología por definición. Me opongo un poco, no, un poco, no, mucho a esa idea, no porque no puedan aparecer psicopatologías en la adolescencia, sino porque creo que la adolescencia no necesariamente es psicopatológica. ¿Sale? Autores como Paulina Kember, por ejemplo, Dolto, Winnicott, pueden echar mucha luz para ir identificando lo que es un problema en la adolescencia y lo que se pretende sea una adolescencia problemática. La distancia es significativa. Sigue Dolto diciéndonos que a veces uno está naturalmente cerca de la imagen de sí a la moda, ¿no? Es decir, que a partir de esta adoptación y adaptación de la identidad del grupo a mi mismidad, pues se acerca de alguna manera a la imagen ideal que está en construcción. Y entonces el sujeto resulta soportable, pero en otras ocasiones uno está muy lejos y sufre mucho, sobre todo cuando justamente esta imagen ideal no es del sí mismo, sino del grupo familiar. Por ejemplo, he visto también un aumento en redes sociales de estos adolescentes que son obligados a asistir a reuniones, retiros de las congregaciones de religiones y credos que practican sus padres y o madres y o familias amplias. Y no desean, no buscan, no anhelan participar y sin embargo les es impuesta la participación. Ahí la distancia con la imagen ideal de sí mismo o sí misma está definitivamente detrimentada. ¿Por qué? Porque no resulta consonante con las aspiraciones del yo y entonces resulta distónica, resulta lejana, resulta ajena. Es entonces como en esta etapa, al uno irse conociendo a sí mismo poco a poco, trata de gustarse a partir de la mirada de los demás. Y un poco complacientemente puede aceptar aquello que no le es deseado por sí mismo para intentar agradar a los demás que tiene en su cercanía, en su inmediatez, pero en cuanto tenga otros en quienes verse reflejado, en quienes verse mirado, en quien ver de vuelta una imagen de sí que le resulta más sintónica que aquella que le resulta ajena, pues definitivamente va a cambiar. Y nuevamente, es preferible acompañar y sostener la transitoriedad de esta etapa que eyectar o retener y encaular a las y los adolescentes
que pueden estar atravesando un momento complejo de su biografía. Lo pongo en estos términos. Seamos amables con las y los adolescentes, porque es su primera y única vez que están viviendo y atravesando la adolescencia. De todas maneras, continúa Dolto, la belleza o la fealdad en lo absoluto, esta pregunta, si soy lindo, soy linda, soy feo, soy fea, soy atractivo, atractiva o no, no existen en lo absoluto, no existen en lo completo, no existen en lo total. ¿Por qué? Porque dice Dolto a las y los adolescentes. Se puede sufrir mucho al descubrir la fealdad interior en alguien cuya belleza física nos había seducido. Y también dice, aun cuando no lo rescató textualmente, que también nos podemos sorprender de identificar la belleza interna en quien creíamos en la apariencia poco atractivo o atractiva. Entonces, un poco la invitación de Dolto en estas palabras para los adolescentes es ilusiónense, pero tengan la certeza de que se van a desilusionar. Eso los y las adultas lo aprendemos quizá un poco ya más afianzada la entrada a esta etapa de la adultez emergente, pero irlo permitiendo desde la adolescencia con estas palabras de sostén y de acompañamiento que provee Dolto, me parece que es una propuesta muy loable. Y también va a hablarnos la autora sobre la sexualidad con los adolescentes. Y aquí es donde yo introduciría las críticas que mencionaba al principio, están muy bien hechas a la autora francesa. Si ustedes conocen un poquito sobre su biografía y sobre su trayectoria profesional, que al fin de cuentas están emparejadas, Dolto fue muy apegada a sus convicciones, al grado que incluso en algunos textos teóricos, profesionales, clínicos, psicoanalíticos, resulta evidente la imposibilidad que tiene de debatir sus propias convicciones. Luciane Skidgate, una autora también francesa que escribe un libro que se llama Los silencios de Yocasta, en los que retoma, replantea y discute los estudios que se han hecho sobre la sexualidad y la constitución subjetiva de las mujeres, dice que Dolto fue siempre una mujer y una teórica que no pudo afrontar el dogmatismo que tenía lacaniana y cristianamente. Y es cierto, uno lee en Dolto muchas referencias que buscan, que intentan, que apelan a la normalización canónica y cristianizada del buen conducirse por la vida, justificadas, racionalizadas, incluso intelectualizadas defensivamente a partir de planteamientos lacanianos. Y creo, considero, desde un muy particular punto de vista, que tenemos que hacerle afronta a eso que Dolto no pudo cuando abordemos su obra. Tiene aportes muy interesantes, muy bien logrados, pero también tiene otros que rayan casi en lo absurdo. Uno de sus textos más cuestionables es el que habla sobre la sexualidad femenina, así se llama, donde ella plantea lo que hoy conocemos como mito de la oblatividad.
que la niña, para poderse identificar sexualmente de una manera adecuada, requiere de una madre que a su vez haya estado bien identificada con sus deberes femeninos. Y ya desde el planteamiento eso suena problematiquísimo. Si puedo hacer el exabrupto respecto a la problemática. En algún otro momento lo podremos comentar si gustan, lo podremos desarrollar mucho más, pero así como eso, muchos otros pasajes requieren de un detenimiento, de un pero significativo, porque como ya mencionábamos en otro video, no podemos afianzarnos en parroquias psicoanalíticas. Necesitamos ir haciendo de nuestra disciplina un escenario crítico, fértil para la duda, de certidumbres más que certezas. Con este preámbulo vamos abonando a las menciones sobre la sexualidad que hace Dolto en este libro. Ella dice que la sexualidad es importante para todo el mundo, pero no es fácil para nadie. Y en esta parte estoy de acuerdo. ¿Cuántos, no solo adolescentes, también adultos, adultas, hemos visto en la clínica, en lo cotidiano, en el contacto social o familiar, que todo lo remitido a una cuestión erótica, vincular, sabemos que en psicoanálisis lo sexual no se limita a ello, pero en este caso vamos a focalizarlo así, está complicado, tiene sus deficiencias, sus problemáticas, sus incertezas, sus imposibilidades. Y entonces no es fácil. Tengan la edad que tengan, vivan las circunstancias que vivan, siempre hay una cuestión de complejidad en el devenir sexual. Eso no quiere decir que no sea importante, quiere decir que es complejo. Hablar de sexualidad cuando uno no se siente listo para vivirlo nos pone incómodos, pero las cosas más complicadas se simplifican por sí mismas cuando llega el momento justo. Piensen, por ejemplo, en estos padres, madres o familiares del grupo familiar amplio, tíos, tías, abuelos, abuelos, padrinos, madrinas, que intentan compartir nociones de educación sexual hacia las nuevas generaciones. Sobrinos, nietos, hijos, hijas, sobrinas, nietas, ahijados, ahijadas, y por más que lo intentan, no lo logran. ¿Por qué? Porque lo hacen desde el tratar de imponer el saber adulto y no escuchando la exploración y curiosidad genuina de aquel o aquella aprendiz interesado, interesada por saber pesquisas, por saber cuestiones específicas, que no están pidiendo una escenografía ni tampoco una exposición académica, y entonces o bien se lleva todo a lo banal y a lo soez, o bien no se aborda, se castiga y prácticamente se anula. Entonces, hablar de la sexualidad cuando no se está en momento de vivirla pone incómodo a muchos. No está bien y no está mal, es complejo, ya lo dijimos. Esto va modificándose cuando llega el momento para vivirla, para irla explorando. Obviamente, es mucho mejor si ya existió una sensibilización a temas como el cuidado de lo sexual, las infecciones de transmisión sexual, los usos adecuados de los preservativos y de otros métodos anticonceptivos, por ejemplo. Pero cuando no es así, pues las y los adolescentes van conociendo
de la sexualidad en el momento en que la vive. Sus problemáticas tiene, la pregunta es sobre todo para nosotros, nosotras, adultos, adultas, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Podemos enunciar esos temas o nos sigue generando la incomodidad? En todas las etapas del desarrollo, la excitación sexual se manifiesta de maneras muy diferentes. En la infancia, en la adolescencia, en la adultez mayor, estando casados, solteros, divorciados, viudos, según el momento, la etapa, la circunstancia de vida que estemos atravesando, la excitación, la vivencia, el desarrollo de lo sexual es distinto. El deseo, cuando uno crece, atrae hacia el otro, hacia aquellos con los que exploraremos el mundo a la vez familiar y misterioso del placer sexual compartido. Es decir, el sujeto o la sujeto adolescente sabe que existe la imperativa necesidad de un encuentro sexual para que él o ella haya venido al mundo. Ese encuentro sucedió entre sus padres, ese encuentro sucedió quizá hace mucho o poco tiempo, no sabemos, dependerá también de la cantidad de hijos que tengan, y por eso es familiar, no se desconoce, pero es misterioso en la medida en que el sí mismo, la o el adolescente en particular, no conoce cómo es, no conoce cómo se siente, no conoce cómo se vive. Y entonces, en el compartir con un otro o una otra de sus pares, permitirá que exploren este ámbito, conocido y desconocido a la vez. A menudo se habla de la vida sexual como si fuera la misma cosa para todo el mundo, y esto es doblemente falso, es decir, tiene una problemática por doble partida. En principio porque cada uno es único en su sexualidad y en todo lo demás. Así la personalidad, el credo, las motivaciones, el posicionamiento político, las convicciones sociales, la participación cultural. Entonces, intentar crear normas rígidas de cómo debe de ser no puede ser aplicable porque cada uno, cada una tiene formas específicas de disfrutar, de acceder y de compartirse en el encuentro sexual. Y por otra parte, las motivaciones que impulsan a la primera experiencia sexual entre chicos y chicas es muy diferente. Volvemos al canonismo binarista. Un poco no podemos cerrar los ojos, pero tampoco podemos focalizar exclusivamente la mirada sobre el binarismo de varones y mujeres o de las hegemonizaciones vigentes aún en el imaginario social y colectivo del por qué cada uno o una busca iniciar el ejercicio de su vida sexual. Es cierto que en términos generales a los varones se nos es educados para ser la parte dominante, pero eso no quiere decir que no haya mujeres que disfruten de la misma. Y tampoco quiere decir que no haya varones que disfruten de la parte receptiva, sobre todo cuando ampliamos el entendimiento más allá del binarismo y del heteronorma. ¿Por qué? Porque definitivamente en las identidades sexuales también, así como existen diversidades de identificación sexogenérica, existen diversidades de prácticas en lo erótico, en lo coital, y no por eso son censurables, no por eso son castigables, y no por eso son sancionables, ni siquiera teóricamente.
Aquí entre nos, una de mis máximas y grandes discusiones que he tenido de unos años a la fecha con la teoría psicoanalítica es sobre el entendimiento de las perversiones. Un poco lo mencionaba ya de pasada la semana anterior con las menciones al respecto de McDougall, pero muchos y muchas psicoanalistas han calificado de perverso todo aquello que sale del binarismo canónico, de la heteronorma y por supuesto de los roles activo-pasivo esperados, ¿no? Según el sexo género de cada partícipe. Esto evidentemente se vuelve un problema. Y por mucho que me guste, no es una idea mía, es un eco de trabajos que han venido haciendo Joyce McDougall, Sylvia Bleichmar y muchos otros y otras psicoanalistas, perdón, que por ahora no podremos mencionar. Dolto forma parte de esos y esas psicoanalistas que sí están muy hegemonizados en este respecto, que aunque hacen algunas menciones excepcionales, no deja uno de leerlas con cierta condescendencia, es la palabra. Y desde ahí hay que problematizar, ¿vale? Entonces, sí, es cierto, cada sujeto, cada persona, cada adolescente, sea varón, sea mujer, sea heterosexual, homosexual, bisexual, porque esté descubriendo, creando, nombrando, identificando su identidad sexual, erótica, genérica, va a tener motivaciones distintas. A eso le sumamos, la cultura demanda prioritariamente o enseña o transmite cierto tipo de actitudes dependiendo a qué grupo de adscripción pertenezcas. Ahí tenemos líneas de problematización muy interesantes. Insisto, Dolto no las menciona, pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Hay que tener en cuenta que detrás de todo lo humano siempre está el encuentro con el otro. Y esto es lo que de alguna manera nos diferencia de los animales. Sí, sabemos que biológicamente los seres humanos también formamos parte de los animales. Vamos a hacer la diferenciación simbólica o imaginaria, si quieren, detrás de lo que podríamos denominar exclusivamente humano y no animal, es el encuentro con el otro en reconocimiento de que es un semejante, una alteridad, una discontinuidad. Y por consecuencia, el encuentro con el otro implica reconocerlo en esa justa diferencia. La experiencia sexual puede ser entonces un auténtico encuentro que nos cambia, pero también puede ser una ocasión frustrada que cada uno vive solo por su lado. ¿Por qué? Porque no disfruté. ¿Por qué? Porque tuve que fingir. ¿Por qué? Porque no supe qué hacer. ¿Por qué? Porque fue o fui tomado como objeto onanista de ese con el que me encontré en el acto, en el momento erótico sexual. Irene Meller, una psicoanalista argentina que también tiene muchos trabajos al respecto de la sexualidad, dice que precisamente los varones tenemos muchas veces la tendencia de tomar a nuestras parejas sexuales como objetos onanistas y no como otros, tal como lo plantea Adulto. Entonces, hay que tener esa noción de que no por estar dos es un encuentro. A veces es una explotación, una utilización, un uso del otro como objeto. Ya sea que yo sea el objeto del otro o que el otro sea el objeto de mí. Entonces hay que tener
Esas nociones siempre presentes porque pueden llegar a ser motivo de angustia, motivo de depresión, motivo de duda en el escenario de los motivos de atención clínica. Entre tanto, justamente, algo que se vive como ocasión frustrada, que cada quien de los que se encuentran en el acto, en la práctica de lo sexual, es que hacen trampas en el orgasmo, como por ejemplo fingirlo. Y esto, nos dice Dolto, es una gran trampa, porque una vez que se ha comenzado a fingir los orgasmos, se vuelve difícil salir de ahí. Y entonces, aquel o aquella que tiende a fingir el orgasmo, el placer, la satisfacción sexual, tiene que ocuparse del teatro, tiene que montar su escena, tiene que cumplir su guión, y entonces ya no hay encuentro. En esa superchería nos volvemos víctima de nuestra propia estrategia. Es por esto que muchos de los estudios, por ejemplo, en sexología o en psicología de la sexualidad, van hacia cuestiones de comunicación, de interacción, de estimulación. No sé qué tan de acuerdo estoy en que el erotismo se puede educar. Psicoanalíticamente no va por una cuestión de aprendizaje en términos de lo cognitivo, sino en términos de lo aprensible. Entonces, ahí hay una distinción muy, muy importante y significativa entre lo que hacemos en psicoanálisis, con la interpretación, con el abordaje, con la confrontación de lo sexual respecto al paciente, ya sea en individual o en parejas, cuando se trabaja vincularmente, y lo que se hace en psicología de la sexualidad o en sexología, que tiene que ver con una cuestión mucho más, incluso hasta pedagógica, ¿no? Entonces, puntos de quiebre importantes para no perder de vista cuál es el campo de cada profesional. También Dolto, respecto de la sexualidad, nos va a hablar que en los y las adolescentes es muy común la participación del onanismo. Y estas experiencias onanistas no hay que despreciarlas y tampoco hay que estropearlas. ¿Esto por qué? Porque muchas veces en el hogar, la casa, las habitaciones, que es donde pues habitualmente se encuentran padres e hijos, hijas adolescentes, padres, madres, castigan, censuran, regañan y más allá de buscar anular la acción onanista, Dolto lo que recomienda es encauzarla. No porque padre y madre tengan que decirle qué, cómo y cuándo hacerlo, sino que se instaure el límite de, a lo mejor están tus hermanos, tus hermanas, podemos llegar nosotros, cuida lo privado. Ahí es donde tenemos que apuntar, a que las acciones, las actuaciones, las experiencias onanistas no son prohibidas, son privadas. Y en el orden de lo privado, no tiene por qué necesariamente ser clandestino, simplemente cuidadoso en tanto procuración del establecimiento de la privacidad. No deben de causar ni vergüenza ni ironía, ni para las y los adolescentes, ni para las madres y los padres. Bien se pueden reír juntos, pero nunca hay que burlarse de aquellos que se masturban, de aquellos que practican el onanismo. Dolto en este espacio da dos o tres pasos hacia adelante, pero también da uno o dos pasos hacia atrás, porque de pronto dice que hay que llegar a un momento donde se abandone la práctica onanista y bueno, vuelve a encauzar en que
si se queda fijada como una acción única de la vida sexual de las o los sujetos, puede volcarse patológica o perversa. La verdad, al menos, bueno, más que la verdad, el posicionamiento particular es que no hay una justificación clínica para concebir que la sexualidad onanista es patológica. Y también por mucho que me guste la idea, no es de Raúl Ruiz, es un eco y una resonancia de trabajos que han hecho, por ejemplo, desde los tiempos de los freudianos. Uno de los más significativos al respecto fue Víctor Tausk, quien dijo, no tiene por qué ser una perversión el acto onanista. Y de ahí muchos otros y otras, como Mabel Burín, Irene Meller, Ana María Fernández, que han hablado y se han posicionado un poco al respecto. Así que el hecho de que aparezcan estas experiencias en las y los adolescentes no es patológico, no es un problema, no es algo que hay que prohibir, es algo que hay que encauzar en la privacidad de él o la adolescente. ¿Por qué? Porque definitivamente forma parte de la satisfacción de las necesidades pulsionales incluso. Pensemos como, por ejemplo, en esta lógica que se le cuestiona a Dolto de no poderse separar del dogmatismo cristiano, que ahí lo vemos cuando dice que hay que abandonarlo, al final tiene que ver más con un estigma, con un estereotipo, que con una loable realidad, sobre todo si ejercemos clínica. Dice Dolto entonces, la adolescencia es un periodo durante el cual uno tiene muy especialmente la necesidad de encuentros con los demás, puesto que las pulsiones que atraen hacia el otro no deben de ser bloqueadas, es decir, no deben de ser impedidas. Podríamos considerar un hierro, podríamos considerar una problemática, estas censuras, estas clausuras, estos cautiverios que muchas madres y padres proveen a sus hijos o hijas adolescentes de él. No vas a tener novio o novia o pareja hasta que te cases, hasta que tengas una carrera, hasta que vivas bajo tu techo y tus propias reglas. Ese tipo de bloqueos del encuentro con el otro, más allá de ser benéficos, pueden resultar desde lo privativo una complicación subjetiva en la constitución de la subjetividad del adolescente futuro adulto. Entonces, Dolto en este texto que se dirige a adolescentes y a sus padres y madres, pienso que tuvo a bien hacer esta advertencia. Lo que pasa, hablando ya en cuestiones de pareja, en una relación auténtica en el sentido de afianzada, pero no afianzada en búsqueda del matrimonio, de la consumación conyugal, no, en una relación auténtica de pareja donde nos tomamos mutuamente como elección de objeto amoroso, aun cuando sea transitorio, aun cuando duremos 15, 20, 30, 45, 60, 90 días, es una relación auténtica, en el sentido de que estamos apuntalados mutuamente como objeto sexual, objeto de amor, objeto deseante de ti como otro. En este tipo de relaciones es misterioso e incomunicable el espectro de lo sexual. ¿Por qué? Porque es una apertura sobre lo desconocido que solo va a pertenecer a la pareja y a nadie más. Cuando nos desvinculemos, dejemos de apuntalarnos mutuamente como objeto de satisfacción, de gozo, de placer sexual y nos vinculemos con alguien más, vamos a descubrir que hay nuevas formas, nuevas características, nuevos actos, nuevas manifestaciones, nuevos afectos que se ponen en juego.
Y entonces, definitivamente, con cada una de nuestras parejas con las que establecemos relaciones auténticas, el espectro de lo sexual se vuelve novedoso, inédito, particularizado. Es entonces como la sexualidad no es algo que uno pueda compartir directamente con sus padres, aunque de pronto sea maravilloso pedirles un consejo cada tanto. Mamá, papá, ¿qué pasa cuando? ¿Qué pasaría si? ¿Tú cómo lo viviste? En algún punto en el libro también Dolto dice, es mejor que haya cierta distancia entre lo que comunican las madres y los padres a sus hijos o hijas adolescentes. Dolto lo piensa como una cuestión que podría llegar incluso hacia la erotización incestual, dejando de lado esa potencialidad que me parece incluso raya sobre cierto extremismo cristiano doltiano. Considero también desde un particular punto de vista que es necesario que madres y padres se puedan sensibilizar ante la pregunta de el hijo o la hija adolescente, no porque le tengan que hacer una infografía o una descripción hiperrealista de cómo, cuándo y qué le sucedió, sino para orientar y encauzar nuevamente la cuestión de lo privado. Ejemplo, hay una película que tiene versión italiana, española, mexicana, que se llama Perfectos Desconocidos. Quizá la conozcan, quizá no. En esa película, que va de una trama particularmente específica sobre los vínculos, hay una escena donde la hija adolescente de 16, 17 años le marca a su papá, que está en una cena con su esposa, que es la mamá de esta chica, y todos los amigos, y le pregunta, me está invitando mi novio a ir a su casa, no está su familia, ¿qué hago? Y entonces su papá le responde, tienes la decisión de ir o no ir, pero finalmente tú sabes que no vas a ir exclusivamente a dormir. Y entonces la adolescente responde, no sé si estoy preparada. Y el padre contesta, no tienes que estarlo en este momento. Si no sientes, si no crees que esta primera experiencia vaya a ser algo que puedas recordar con gusto, no te sientas obligada a hacerlo. Y nuevamente el adolescente responde, es que entonces siento que tú ya sabías lo que pasaría porque me diste una tira de condones en la mañana. El padre responde, te los di, pero no para que los utilizaras hoy. Entonces, fíjense cómo ante una cuestión sexual no está profundizando ni en detalles, ni en cuestiones escénicas o en hitos o en rituales, sino que está sosteniendo la angustia ante la duda de su hija adolescente, el padre adulto. Hasta ahí creo que es a donde apunta esta última parte de Dalton. No es algo que se pueda compartir en el sentido de lo vivencial, como compartes una lista de calificaciones o como compartes un café o como compartes un almuerzo, pero sí puedes pedir consejo, así como en esta escena que les acabo de narrar. Así que pensemos hasta dónde como adultos o adultas estamos dispuestos, dispuestas a acompañar sostenidamente a nuestras y nuestros adolescentes. Sean familiares,
sean estudiantes, ya sea porque trabajemos con secundaria, preparatoria, los primeros años de universidad, porque seamos clínicos con adolescentes y aparecen este tipo de temáticas. No me cansaré nunca de decir que los marcos teóricos que orientan nuestras prácticas habilitan los fenómenos clínicos que observamos y cómo los intervenimos. Si nosotros, similar a Dolto, tenemos dogmatismos de credo o de capilla psicoanalítica, potencialmente estaremos produciendo efectos que pueden o no tener una complicación. Mi invitación siempre es a conocer la mayor posibilidad de marcos de referencia que podamos para una clínica un poco más integral. Y bueno, para terminar, Dolto, sobre este tema de la sexualidad, también habla sobre las orientaciones sexuales. Específicamente, en los años 80, era la homosexualidad la temática que se encontraba en boga justamente porque recientemente había salido de los manuales diagnósticos internacionales y porque aún seguía causando cierto furor en la comunidad psicoanalítica, al grado que en Estados Unidos se seguían produciendo teorías que la ponían como una perversión y de las más graves. Terrible, el psicoanálisis en su historia tiene escenarios bien oscuros que no podemos desconocer porque al final tenemos que prevernos de cometer los mismos horrores. Entonces, por eso, Dolto focaliza la homosexualidad. Nuestro trabajo hoy sería quizá habilitar las discusiones sobre las disidencias, las diversidades y las multiplicidades de lo sexual, en identidad, en orientación, en prácticas y por supuesto en vivencias. Al respecto de la homosexualidad, entonces, como la máxima diferenciación del canonismo heterosexual imperante en esa época aún, decía que en todos y todas hay homosexualidad y no necesariamente seremos conscientes de ello, porque tampoco vamos a sentir siempre la necesidad de pasar al acto, es decir, de expresarla. Es parte de los componentes que nos van a permitir, en la mayoría de los casos, sostener nuestros lazos de amistad. Es decir, para que yo sea tu amigo, tú seas mi amiga, perdón, homosexual que nos vincula, no necesariamente erótico. Recuerden que lo sexual en psicoanálisis no se limita exclusivamente al erotismo. Incluso propuestas de los psicoanalistas vinculares como Puget y Berenstein van a cifrarnos que el entendimiento de la amistad como vínculo, como relación diádica, carece de erotización. Si hay un factor erótico de por medio en lazos de amistad, no es amistoso. Ese también es tema para otro momento. En la adolescencia, las atracciones conscientes, los impulsos afectivos hacia alguien del mismo sexo, es decir, estas llamaradas, esta viveza, híjole, ¿por qué me gustó? Híjole, le sigo la mirada cada que pasa. O como dice la canción de Rocío Dúrcal, hoy lo vi pasar y se apoderaron de mí profundos sentimientos. Esa es la llamarada, esa es la viveza del afecto, de la atracción que le suceden a todo mundo, que son pasajeras y que no hay que asustarse. Esa parte me parece que es muy importante porque hay adolescentes que siguen viviendo bajo esta lógica de lo religioso que censura, sobre todo en ciertos credos, no los nombraré por respeto a si los profesan, pero pues en esos casos sabrán que los hay,
que siguen pensando que la homosexualidad entre varones, entre mujeres, es pecado, es aberrante, es un error. Y definitivamente ahí donde en este texto Dolto en los años 80 introducía que son pasajeras y no hay que asustarse, me parece que fue un acto disruptivo. Hoy quizá ya lo tenemos más asentado, pero hace 40 años definitivamente era una osadía. Viene lo problemático. Dice, no hay que creer que si alguna vez uno ha estado enamorado de alguien del mismo sexo o simplemente atraído, uno es homosexual. Hasta sucede que se experimentan emociones físicas frente a alguien del mismo sexo. Aquí Dolto, yo la leo un tanto condescendiente, ¿no? Porque es, ok, pudiste enamorarte, pudiste sentir una atracción, incluso pudiste tener una reacción fisiológica como la dilatación de la pupila o la erección peniana o la erección clitoria o un sueño nocturno asociado a esa imagen de ese otro de tu mismo sexo, pero no pasa nada, es pasajero. Ahí veo esa condescendencia o esa indulgencia porque lacanianamente, y no se diga cristianamente, como también es el dogma que se le cuestiona a Dolto, pero vamos a focalizar en lo lacaniano, la bisexualidad era pensada como perversión. De hecho, post-lacanianos actualmente lo siguen sosteniendo. Problemático. Un poco Dolto como que da ese permiso de, órale, pues tienes de pronto tus atracciones desde este factor homosexual componente normal de tu sexualidad, no pasa nada, no te asustes, porque en algún punto elegirás a alguien del sexo contrario. Así es como se lee el planteamiento de Dolto en el libro, y ahí no estoy necesariamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque definitivamente la bisexualidad como identidad sexual existe. Y entonces, ni eres un homosexual indeciso, ni un heterosexual fallido. Eres bisexual. No lo plantea así Dolto, pero, insisto, nosotros podemos hacer estas reflexiones a la luz de nuestras vivencias actuales. Y lo refrenda con el siguiente pasaje que dice, se trata de pasajes y no hay que burlarse de un camarada que pasa por un momento homosexual ni encerrarlo en ese papel. Fíjense cómo entre que da permiso y entre que dice va a pasar. No sé si vieron esta serie que se produjo el año pasado, de Nadie nos va a extrañar, donde justamente tenemos la participación de muchos adolescentes, un grupo escolar específico, donde uno de ellos, Alex, se enamora o tiene una relación de pareja con Marifer, pero de pronto conoce a un trabajador del videocentro que tiene su papá y se enamora de él. Termina con Marifer y empieza con él, ¿no? Y entonces, por consecuencia, tenemos una expresión de las posibilidades bisexuales, que no necesariamente son ni exclusión ni fallido de una u otra, tanto de heterosexualidad como de homosexualidad, según sea. Para algunos, la homosexualidad es un estado definitivo. A menudo es complicado vivir, pero no está ni bien ni mal, no es vergonzoso ni dramático. También se puede lograr una buena vida viviendo así. Fíjense cómo, otra vez, Dolto dice, bueno, y en el caso de que la homosexualidad ya no fuese pasajera y fuese tu identidad, vas a tener problemas, pero puedes ser feliz.
esa condescendencia, esa indulgencia, ese permiso que te da Dolto, a mí me genera conflicto. Insisto, para haberlo planteado hace 40 años, era una cuestión hasta revolucionaria, porque eran las palabras de una psicoanalista que se estaba enfrentando no solamente a los cambios en el movimiento psicoanalítico, sino también de salud mental a nivel internacional. Actualmente ya se lee con más desconfianza, con más pero, ya que definitivamente no podemos cerrar los ojos a todos los cambios culturales, identitarios, políticos, sociales que han venido sucediendo. Creo que la reflexión aquí es justamente más que para las y los adolescentes, para madres y padres. En esta etapa, intentar imponer la heterosexualidad, la normativización binarista, el canon ideológico provisto primordial, pero no exclusivamente por credos o por posicionamientos políticos sociales, va a ser algo benéfico por el hecho de ser impuesto, por el hecho de buscar la alienación a algo ya preexistente a la subjetividad de él o la adolescente. Tenemos que permitir el descubrimiento, el advenimiento, el desvelamiento de esto nuevo, de esto inédito, de esto novedoso, a partir de las aproximaciones que el propio o la propia adolescente pueda ir haciendo. Y con esto concluimos el video de esta semana para el Heraldo Psicoanalítico. Aquí está la referencia, el libro de François Dolto y Catherine Dolto-Tolich, que está publicado en el 95 en español, pero que, insisto, fue escrito en los 80. De hecho, fue una de las obras previas a la muerte de Dolto, ya hacia el final de su vida, y un poco en homenaje a ella es que su hija lo publica con la participación de Colette Percheminier, y pues evidentemente es un texto interesante, insisto, hay que criticarlo en la justa medida, hay que cuestionar el basamento, porque no podemos ir asumiendo sin problematizar, ¿no? Al menos en nuestra disciplina se vuelve problemático. El nombre completo del texto es Palabras para Adolescentes o El complejo de la langosta. Espero que haya quedado ilustrado por qué Dolto hace uso de esta metáfora para referirse a esta etapa del desarrollo. Y por supuesto, espero sus comentarios en caso de que existan dudas, preguntas. Abordé prácticamente la mitad del libro, la otra mitad habla o profundiza un poco más sobre la amistad, sobre el amor, sobre las leyes francesas que existían para garantizar los derechos de las y los adolescentes en ese momento, pero pienso que por ahora no son tema de nuestra participación, de nuestro interés. Sin embargo, si ustedes quieren hacer una exploración un poco más profunda, pues está la recomendación de que lo busquen. Circula libremente por internet. Hay como dos o tres versiones del mismo libro, entonces es de fácil acceso en línea. En físico, insisto, está descontinuado. No olviden seguir al Heraldo Psicoanalítico en Facebook, en Instagram, aquí en YouTube para seguir viendo los temas que vamos desarrollando. Todavía no establecemos líneas únicas o específicas, vamos tomando temáticas de interés general. Por supuesto, si ustedes tienen alguna recomendación, alguna queja, alguna mención que quieran hacer, será bien recibida. Por ahora se despide Raúl Ruiz Temis, esperando que tengan un excelente día y
agradeciendo su atención en este video. Hasta una próxima vez.